En Paraguay viven 19 pueblos indígenas, pertenecientes a 5 familias lingüísticas con una población total de 117.150 personas, según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. El marco jurídico paraguayo garantiza y reconoce los derechos individuales y colectivos a los pueblos indígenas. Uno de ellos es la consulta y consentimiento libre, previo e informado. Está contemplada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por Paraguay. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, emitida en 2007, también establece ese derecho, al igual que la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2016. La consulta se establece para todos los casos en que gobiernos locales, departamentales y nacionales, empresas, instituciones financieras, internacionales y otras entidades públicas, privadas e inclusive indígenas como proponentes de proyectos tengan interés de trabajar en Paraguay y ejecutar actividades que puedan afectar los derechos a la vida, a la tierra, territorios y medios de vida tradicionales de los pueblos indígenas. La consulta se refiere a la obligación del Estado paraguayo con los pueblos indígenas que debe ser realizada mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Se debe pedir permiso para consultar y si este fuere otorgado, se inicia de manera acordada, porque la consulta es un proceso interactivo y no se acaba con el consentimiento otorgado para inicio del proyecto. Al contrario, es un proceso de participación significativa. Todos los pueblos y comunidades indígenas afectados y los proponentes del proyecto deben ser identificados, así como otros interesados, identificando a sus autoridades tradicionales, los líderes de las comunidades, los técnicos, los asesores u otros que están autorizados por la comunidad o pueblo a través de sus propios procesos. Todos los proponentes de proyecto en Paraguay deberán solicitar por escrito a los pueblos indígenas afectados, en el idioma establecido por ellos, el permiso para consultarle desde las etapas iniciales de la planificación del proyecto y deberán ser realizados y dirigidos por el Instituto Paraguayo del Indígena u otro órgano que lo suplante. Tanto los proponentes como los pueblos indígenas tienen el derecho a contar con asesores especializados en temas indígenas para participar del proceso. Los pueblos indígenas afectados no deben ser forzados u obligados a tomar una decisión apurada. Los procesos de toma de decisiones son resultados de asambleas consensuadas y de lograrse un entendimiento, los periodos de tiempo deben ser razonables y acordados entre las partes. Con vistas a realizar procesos de consulta y consentimiento de manera clara, los pueblos deben explicar sus normas relevantes y costumbres a los proponentes del proyecto y a los órganos de gobierno. Si hay necesidad, se debe buscar una tercera parte imparcial para que actúe como mediadora o facilitadora, garantizando la libre decisión de los pueblos en la consulta. Hasta que los pueblos no otorguen su consentimiento al inicio del proyecto, el proponente no podrá realizar ninguna actividad o acto relacionado al proyecto dentro de las comunidades, territorios o recursos naturales de los pueblos afectados. Durante el proceso de consulta, no deben haber actos de violencia o intimidación, ni ofrecer sobornos, regalos u ofrecimientos cuestionables o irregulares a individuos del pueblo afectado. Se necesita contar con un estudio detallado y transparente sobre los impactos culturales, sociales y ambientales. Debe ser realizado por entidades independientes y técnicamente capaces, con la aprobación y supervisión de las partes y del INDI, a fin de garantizar el respeto a sus tradiciones y costumbres. Toda la información relacionada al proyecto y al proceso de consulta deben ser proporcionadas a las comunidades de manera culturalmente apropiada para el mejor entendimiento de las mismas. Antes de que cualquier decisión sea tomada por los pueblos indígenas o comunidades, deben existir discusiones abiertas y transparentes sobre la propiedad intelectual y participación en los beneficios, que incluya un calendario de desembolsos y, si fuera necesario, vinculando las etapas del proyecto, delimitación, demarcación y titulación de las tierras y territorios indígenas cuando sea aplicable, medidas de recuperación y mitigación ambiental, entre otros. Las partes deben establecer instancias de monitoreo conjunto, evaluación e implementación, a fin de asegurar que sus acuerdos y los planes de trabajo consensuados en beneficio del proyecto sean implementados de buena fe. La responsabilidad última recae en el Estado paraguayo de respetar y hacer respetar los derechos humanos y derechos constitucionales de los pueblos indígenas en el país. Esto incluye el deber y la obligación del Estado a garantizar la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de estos pueblos antes de realizar cualquier proyecto.